Una secuencia tremenda. Su amigo Ale se había mudado hacía un par de meses a Brigadier Rodríguez, un pequeño pueblo perdido en el medio del campo, a unos cuantos kilómetros del centro, que era donde antes ambos vivían. Se había ido porque consiguió laburo de médico en el hospital municipal y le pagaban bien. Además, era re tranquilo. Desde entonces seguían hablando como siempre, pero él lo invitaba a cada rato a que fuera a visitarlo al pueblo. Le decía que se viniera en tren, que era una hora de viaje, quizá un poco más, que cocinaba algo, comían y se cagaban de risa como antes. Él tenía ganas de verlo, lo extrañaba, extrañaba juntarse, pero todavía no había ido nunca, quizá porque le daba paja el viaje, quizá porque entre el laburo en la oficina y la facultad estaba a full, y cuando terminaba no tenía ganas de otra cosa que acostarse y ver alguna película. Pero un día se alinearon los planetas. Era la mañana de un jueves de julio y estaba de vacaciones en la facultad. Cursaba de tarde-noche, así que ese día, después del mediodía cuando saliera del trabajo, quedaba libre. Al otro día era viernes, pero feriado, y él sentía esa felicidad prometedora de tener todo un fin de largo por delante. Primero había pensado en irse a Corrientes a comerse una porción de pizza y una birra solo, pero luego se acordó del amigo. «Che, ¿qué onda? ¿Estás laburando?», le preguntó. Ale le contestó al toque. «No, no, hoy estoy de guardia, entro a la noche, tipo 9». «¿Por?». De guardia, qué cagada, che, ¿cómo te cagaron la previa del feriado?». Ja. Y agregó. «No, te preguntaba porque como viste que mañana no laburo, capaz que iba para allá ahora. Me puedo tomar el próximo tren y caer. Pero si vos a las 9 entrás a laburar, no sé si te conviene mucho». Ale no tardó nada en contestar. «Pero no, venite, tenemos toda la tarde. Compro unas birras, un par de cosas y preparo una picada». Así que él fue a la estación a tomarse el tren. Al principio no entendía en qué plataforma debía tomarlo, porque eran todos trenes metropolitanos, mientras que para llegar al pueblo de su amigo había que tomarlos de larga distancia y bajarse en la estación indicada. Vio a uno que trabajaba en ferrocarriles y le preguntó. El hombre le dijo que ahí no era, que la estación para ese tren estaba pegada al lado, que tenía que salir y volver a entrar. «¿Y cuándo sale el próximo?», preguntó. «Tenés uno que sale ahora a la 1:45. Si te apurás, llegás», le dijo el hombre mirando su reloj. «Bueno, muchas gracias», contestó, y salió corriendo a alcanzarlo. El tren era distinto, no como los metropolitanos. Vagones más viejos, sin climatizar. El piso estaba sucio y las paredes descuidadas, muchas con inscripciones o grafitis. Había poca gente. Claro, pensó, el único que se va a Brigadier no sé cuánto antes de un feriado soy yo. ¡Ja! Miró el tablero que indicaba el recorrido. 17 estaciones hasta la suya. Consultó en la app del celular. Llegaba a eso de las 3:15. La puta madre, este HDP me dijo que era una hora y es más. Lo voy a matar, pensó sonriendo, porque en realidad no le importaba. Quería ver a su amigo. El tren avanzó despacio mientras salía de la ciudad y pasaba por las últimas estaciones urbanas. Luego, al agarrar campo, aceleró. A esa altura, él ya estaba reclinado como podía en el duro asiento gris de plástico, con la cabeza apoyada entre el respaldo y la ventana, viendo praderas sucederse mientras escuchaba música. Como era julio, el sol ya estaba bastante bajo. A eso de las 5:30 empezaría a oscurecer. Esa es la cagada del invierno, pensó. Los días son muy cortos y no te dan tiempo para nada, aunque arranques re temprano. No le fue fácil dormirse. El tren, viejo, no estaba insonorizado y tenía una suspensión desastrosa, así que tranquereaba mucho. Pero eventualmente lo logró. Igual se había puesto una alarma para no pasarse de estación. Lo peor que podía pasarle era terminar en la Concha del Pato, en otra provincia. Cuando sonó la alarma, se levantó y vio que el tren se había detenido en medio del campo. El sol ya estaba más abajo y los pastos altos se teñían de dorado. Se incorporó para ver qué pasaba. El tren estaba apagado, sin ruido. En su vagón ya no quedaba casi nadie, así que caminó hacia la locomotora, esperando encontrar a alguien que supiera qué ocurría. 3 vagones después, dio con un trabajador de prevención que miraba asomado hacia adelante. «Hola, buen día, disculpe, ¿sabe si pasó algo?», preguntó. «¿Cómo te va? Sí, mira, se paró acá porque están haciendo unas obras. Cambian los durmientes de quebracho por unos de cemento, ¿viste? Porque los otros se los afanan para hacer fuego. Así que estamos esperando que el señalero dé el cambio de vía, porque hay gente laburando». «Ah, bueno, muchas gracias. Ni idea de cuánto puede tardar», preguntó mirando su reloj. «No, la verdad, ni idea, pero
Una serie de ruidos metálicos interrumpió la frase. El tren reanudó la marcha, bocina incluida. «Ahí está, listo, sigue el recorrido», contestó el ferroviario, riéndose. «¡Ja, bárbaro! Bueno, gracias», dijo el chico, cerrando la charla. No volvió a su asiento. Se tiró en otro de ese vagón, más o menos cómodo. Por la ventana comprobó que efectivamente estaban haciendo obras. Obreros con casco y uniformes amarillos y naranjas trabajaban sobre las vías. El tren apuró el paso, pero aún así, cuando llegó a Brigadier ya eran casi las 3:30. Un poco antes de llegar le escribió a Ale. «Che, yo en un toque ya me bajo. Esta mierda se atrasó porque están arreglando las vías. Pásame la dirección así sé a dónde ir». «Olvídate, boludo», respondió Ale. «Ya estoy acá esperándote en la estación. Vine en un toque, en bici. Igual es cerca, el pueblo es chico, no te esperes ninguna maravilla. Mi casa queda a unas 10 cuadras. Ya dejé las birras en el freezer y la picada armada en la heladera. Queso, lomito, salame, picles». Qué rico», contestó él, dándose cuenta de que tenía bastante hambre. Al llegar, se asomó por la ventana. Vio un pueblo de casas bajas y rectangulares, algunas revocadas y otras de ladrillo a la vista, algunas viejas y otras muy viejas. La estación parecía detenida en el tiempo, sin reformas desde la época en que los ingleses la habían construido. Era un milagro que el tren siguiera llegando allí. En el andén lo esperaba Ale. Estaba algo cambiado. La calvicie le había reclamado un pedazo más de frente y sienes, y se había dejado la barba, negra con mechones colonados. Vestía ropa de entrecasa y un saco verde oscuro por el frío. Se paró con la mochila al hombro y se acercó a la puerta. Cuando el tren se detuvo y ésta se abrió, fue al encuentro de su amigo y lo abrazó con fuerza. «¿Y qué tal estuvo el viaje? ¿Te dormiste una siestita?», le dijo Ale mientras encaraban hacia la salida de la estación que daba a la calle. «Sí, amigo, olvídate», contestó él. «Me costó igual, ¿eh? Estos trenes del año del culo hacen un ruido, encima te hacen vibrar todo el culo». Los dos estallaron en una ola de carcajadas. Esta es la magia de la amistad. Podrían pasar 1000 años sin verse y entre nosotros no habría pasado ni un minuto, pensó. Estaba muy contento de reencontrarse con Ale. Caminaron hasta la casa. Brigadier Rodríguez era ciertamente un pueblo somnoliento y detenido en el tiempo. En los 10 cuadras que lo separaban de la casa de Ale, con suerte se cruzaron con 3 personas, y curiosamente todas eran viejitas que salían con el carrito a hacer los mandados. Llegaron a la casa, una casona antigua, tipo chorizo, que del lado izquierdo tenía una galería grande que hacía las veces de pasillo e interconectaba las 3 habitaciones que estaban del lado derecho, el dormitorio adelante, el baño en el medio y la cocina-comedor atrás. La realidad es que estaba bastante venida a menos, pero no desentonaba con la vibra del pueblo, y a su manera era muy linda. Vintage, la definió Ale. Él había reconvertido la galería en una suerte de estudio living, con una mesa de madera y una tele LED de 40 pulgadas, la Play, un sillón viejo que se había traído de su departamento en la ciudad, y una mesa rectangular con 3 sillas, la mitad de la cual estaba ocupada por una pila de libros de medicina. «Me tengo que comprar un estante», dijo Ale apenas entraron, señalando la pila. «Los tengo ahí de rotonda y están juntando polvo. Sentate, che, que ahí traigo unas birras y la picada». Le hizo caso a su amigo y eligió una silla, previo dejar la mochila sobre el sillón. Tomaron birra, primero una entre los dos, después vinieron 2 botellas más, una para cada uno. Después Ale le preguntó si quería otra. Él le dijo que no. «Bueno», dijo Ale, y se tomó otra más solo, pero después él cambió de idea y aceptó, así que Ale le trajo otra de litro. Ya para después de eso estaban los dos bastante en pedo, cagándose de risa cada 2 palabras que decían. La picada, por su parte, había sido un éxito, y se acabó bastante rápido. Él tenía bastante hambre y los fiambres eran buenísimos. Eran del pueblo, le había dicho Ale. El queso se lo compraban a unos menonitas que lo traían de una colonia en medio del campo, y los salames eran de don Cosme, un extranjero que siempre se atendía en el hospital municipal y se había hecho amigo de Ale, así que se los dejaba a mitad de precio. Pasaron las horas, y el sol siguió su trayectoria descendente en el cielo. Para las 5:30 ya atardecía, y para las 6 dejó de entrar luz por el ventanal de la galería. Se había venido la noche en Brigadier Rodríguez. Arrastrando las palabras, le dijo a Ale. Che, amigo, qué rápido se hizo de noche la puta madre. Me pa' que voy pegando la vuelta, ¿viste? Me quedaría a pasar la noche, pero como mañana es feriado, arreglé para hacer un asado con los de la facultad al mediodía en el departamento de uno. No vaya a ser cosa que me pierda el último tren». Ale se lo quedó mirando con ceño fruncido.
Pero amigo, nada que ver. El último tren pasa a las 9:30 y yo a laburar entro recién a las 9. Dale, pa, haceme la segunda hasta que entre a la guardia, que no nos vemos hace 1000. ¿O la estás pasando mal?, le dijo clavándole una mirada divertida. ¿Qué decís, Gil? Mirá si me voy a aburrir justo contigo, que dices 10 boludeces por minuto. Déjate de joder. Hizo una pausa para pensar, mirando su vaso de birra, que estaba por la mitad. Ya no me acuerdo cuántas veces lo llenamos y lo vaciamos esta tarde, pensó. Sacó el celular, abrió la app de los trenes y consultó la planilla de horarios. Sí, efectivamente hay un tren, el último, que sale a las 9:30 y llega a la ciudad a las 10:20. Parece que es directo. Me conviene, sobre todo si pienso que a la ida tardé casi 2 horas, se dijo. Además, no voy a llegar tan tarde. Es feriado mañana, no hay apuro, pensó. Bueno, amigo, dale. Me quedo hasta que entres a laburar. Sos tan convincente. ¿Cómo decirte que no?, dijo en tono sarcástico, y ambos estallaron en un nuevo ataque de carcajadas. Siguieron tomando y después perdieron la cuenta de cuántas se habían tomado. Les agarró hambre de nuevo. Ale, aprovechando para morfar algo antes de entrar al laburo, hizo 4 patis y se comieron 2 y 2 mientras escuchaban música en la tele. Eventualmente, se hicieron las 8:30 y Ale se levantó, agarrando los platos y vasos que habían usado y llevándolos a la bacha de la cocina. Bueno, che, todo muy lindo, pero en media hora arranco para la guardia. Me voy a dar una duchita rápida y ponerme lambo, ¿viste? Haceme el favor de acomodar un poquito las sillas y apagar la tele. Salgo de bañarme y vamos, le dijo. Dale, dale, contestó él. A las 9 salieron, y ahí mismo, en la puerta de la casa, se abrazaron hasta la próxima vez. Cada uno se fue caminando para su lado, porque el hospital quedaba en dirección contraria a la estación, hacia la plaza del centro de Brigadier, a unas 10 cuadras. Avísame cuando llegues, le dijo Ale cuando ya estaban a cierta distancia. Dale, dale, contestó él. No vaya a ser cosa que te pierdas yendo al hospital, borracho de mierda. Se cagaron de risa en la calle. Caminó hasta la estación guiado por las luces ocres del alumbrado público. La plaza de la estación estaba casi desierta, salvo por 2 fisuras que se bajaban un vino recostados en un banco de cemento. Notó que el pasto estaba bastante largo y se escuchaban grillos. La estación aparecía iluminada por un par de luces pálidas y titilantes, alrededor de las cuales revoloteaban bichos. Se dirigió hacia la entrada, pero cuando tuvo el acceso enfrente, vio que la reja estaba cerrada con candado. ¿Qué mierda pasa?, pensó. Se acercó y tironeó de la reja con cierta timidez. Sí, efectivamente estaba cerrada. En eso, como un rumor lejano pero cada vez menos lejano, escuchó que el tren de las 9:30 se acercaba. El último tren. El que no me puedo permitir perder, se dijo. Miró a su alrededor en busca de otro acceso. Del lado derecho vio puertas, pero eran las de los baños. Del lado izquierdo estaban las boleterías, y una de las 3 ventanillas tenía la luz encendida. Fue corriendo hacia allí. «¡Hola, buenas!», gritó, pero del otro lado no había nadie. «Hola, disculpen, necesito tomarme el tren». Nada. Miró hacia abajo y leyó un cartel. «Cerrado». «Me cago», pensó. Se empezó a desesperar. Caminó más allá, hacia la derecha. El tren se escuchaba más cerca. Consultó el reloj. Faltaban 5 minutos para la hora pautada. A la derecha todo era reja que separaba del andén, que se veía desierto. «Ya fue, la voy a saltar», se dijo. Agarró la mochila y la tiró para el otro lado de la reja. Cayó pesadamente. Puso el pie en la base del ladrillo y con las manos metidas en el entramado de la reja, escaló. Primero pasó una pierna haciendo fuerza para no quedar clavado por los pinches y después pasó la otra. Listo, ya estaba del lado correcto de la reja. El tren se escuchaba muy próximo. Miró por la vía y al fondo, pasando una hilera de árboles que escoltaban los rieles, se vería la lucecita del tren. Pero cuando el bullicioso tren llegó a la estación, no paró. No era su tren, era un tren de carga, con más de una docena de vagones llenos de piedra. En el lateral de cada uno se leía Ferrocargas del Oeste. Cuando el último vagón de la larga mole terminó de pasar, se volvió a acercar a la vía para ver si detrás venía su tren. Pero allí, donde antes había visto aparecer al otro, ahora solo se veía una vía que se perdía en la oscuridad. Esperó 5 minutos. Nada. «Qué raro», pensó, sacando la app de ferrocarriles para consultar. Puso el origen y el destino, y se quedó helado. No se registran próximos arribos.
No puede ser, se dijo. Si me marcaba que el último tren era a esta hora. Pero ahora, o quizá antes también y no lo había notado, aparecía un óvalo rojo con la palabra alertas. Lo tocó. Desde el jueves a las 8 p.m. hasta el lunes a las 6 a.m. queda suspendido el servicio por obras de mantenimiento de vías. Sepa disculpar las molestias. La concha de la lora, gritó, solo en el desierto andén de la desierta estación. ¿Y ahora qué hago?, pensó. Ya había confirmado que iría al asado de mañana y ahora estaba varado a más de 100 kilómetros, en Brigadier Rodríguez, en el medio de la nada, hasta el lunes. Le mandó un audio a Ale. ¿A qué haces, amigo? ¿Todo bien? Che, escúchame, no vas a creer lo que me pasó. Estoy acá en la estación, ¿viste? Pero estaba cerrada. Recién me fijé en la app y dice que el servicio está cancelado hasta el lunes. No sé qué hacer, boludo. Me recagaron. ¿Sabes si hay algún bondi o algo que me acerque? Ale lo vio al toque, escuchó el audio y le contestó con otro. No, no te la puedo creer. Sí, ahora que me acuerdo había leído que el intendente dijo que estaban arreglando la vía, pero no sabía que iban a laburar justo este finde. ¡Qué cagada, boludo! En un segundo mensaje agregó. Sí, sé que hay un bondi que te deja en la estación de tren de la ciudad. Lo que sí, nunca lo tomé y no sé dónde se toma. Pero hace una cosa. Anda ahí, en la plaza de la estación, creo que hay un kiosco. Pregunta ahí, que deben saber. Y en todo caso, boludo, ya fue. Te quedas a dormir. Pasás por el hospital, te doy la llave de casa y mañana, a primera hora, más tranquilo, te volvés. La de quedarme la dejo como plan B. Voy a tratar de agarrar el bondi por el asado, ¿viste? Si me puedo volver, golazo, le contestó. Hizo lo que le dijo Ale. Volvió a cruzar la reja escalando y desanduvo el camino por la plaza. Los fisuras lo miraron extrañados y ebrios a la vez. El kiosco estaba pasando la plaza, justo enfrente de la estación. Era un kiosquito, apenas una ventanita enrejada en medio de una pared de ladrillos rojos. Un cartel de cartón, escrito a mano, rezaba «No cargamos, sube». «Buenas», dijo mirando hacia adentro. De dentro venía el sonido lejano de una radio o una televisión, mezclado con un fuerte hedor a pis de gato. No salió nadie. «Buenas», repitió. Por un pasillo que se metía hacia el interior de la casa, con la que el kiosco estaba interconectado, apareció un gato, seguramente el autor del hedor. El felino lo miró y se tiró al piso. Miró al costado de la reja y vio un timbre con un cartelito que decía «Toque timbre». Lo tocó, manteniéndolo apretado. Voy, dijo una voz que venía del mismo lugar que el ruido de la radio. Apareció una señora gorda, rubia y pecosa, que se movía de manera oscilante. ¿Sí? ¿Qué necesita?, le dijo con evidente irritación. ¿Cómo le va? Buenas noches, dijo él con su tono más tranquilo y amable. Mire, yo no soy de acá. Vine a visitar a un amigo desde la ciudad y ahora me quise tomar el tren para volver, pero están cancelados por obras. Espero que entienda mi desesperación, pensó. ¿Tiene idea en qué parte del pueblo pasa el colectivo que va al centro?, dijo aferrándose con las manos a la reja como un prisionero desesperado. Por el pueblo no pasa ese colectivo, respondió secamente la señora. Hizo una larga pausa, como queriendo torturarlo con el suspenso, y acercándose a la reja agregó. Pasa por la ruta, el 395 es. Viene desde Segundo Gómez, que es otro pueblo que está más para el oeste. Si lo querés tomar, tenés que ir todo por el camino que sale a la entrada, y sacando un brazo grueso por la reja y señalando hacia una oscura calle a la izquierda, agregó, y esperarlo justo donde se junta con la ruta. Hasta las 10 pasan cada media hora. Después de las 10, cada una hora, hasta la 1 de la mañana. Después de eso, nada. ¿Era solo eso o vas a comprar algo?, preguntó con expresión de impaciencia. No, solo eso quería saber. Gracias y disculpe. Buenas noches, le dijo. No pasa nada, suerte, contestó la señora. Acto seguido, se dio media vuelta y con dificultad se agachó y agarró al gato como si fuera una bolsa de harina. Vamos, le dijo al gato, y se perdió nuevamente por el pasillo. Arrancó a caminar hacia la parada. Ya era noche cerrada y el cielo estaba despejado. Le asombró la claridad con la que se veían las estrellas allí, nada que ver con la ciudad, y pensó que quizá esa era una de las razones por las que su amigo amaba vivir ahí.
Pero al llegar al último tramo, donde las pocas casas se iban quedando cada vez más espaciadas hasta dar paso solo a terrenos baldíos, notó que en esa parte del pueblo el alumbrado público o no funcionaba o brillaba por su ausencia. Se había metido en una auténtica boca de lobo. No pudo evitar sentirse intranquilo, como observado por algo que acechaba entre los pastizales. Sin embargo, se convenció de que era solo el silencio, sumado a su imaginación, lo que le quería jugar una mala pasada. Miró hacia adelante y ya distinguió los postes de luz de la ruta, así que apuró el paso. Al llegar, vio que estaba muy poco transitada aquella noche. Miró a su alrededor en busca de algo parecido a una parada de colectivo, aunque fuera un poste, pero no encontró nada. Lo único que me falta ahora es que por no esperar donde es, no me pare y me deje pagando, pensó, aunque trató de evitar seguir con esa idea. La chica del kiosco le había dicho que el colectivo paraba en la entrada del pueblo, así que se quedó al borde del camino, justo donde éste confluía con la ruta. Consultó impaciente en Cuando Subo, la app de su teléfono, que le indicaba que faltaban 35 minutos. Esperó. Se fijó reiteradamente en el mapa y por alguna razón siempre marcaba 35 minutos. La sensación de estar siendo observado, como si tuviera a alguien pegado a la espalda, se intensificó. Por el lado izquierdo de la ruta vio venir caminando a dos figuras encapuchadas, conversando entre sí y riéndose. Amagaron con meterse por la calle que entraba al pueblo, pero al verlo parado ahí, se detuvieron y se quedaron cuchicheando. Me roban, pensó. Lo único que falta ahora es que estos fisuras me roben. Reanudaron el paso, pero cambiaron de dirección y ahora caminaban hacia él. Chau, pensó, y se quedó paralizado. Era la primera vez en su vida que iba a sufrir un robo. Después de todo, había vivido siempre en la ciudad y no sabía cómo reaccionar en esa situación. Cuando los tuvo muy cerca, intentó correr, pero las piernas le pesaban, como entumecidas, y apenas logró moverse, hasta que uno de ellos habló. Che, amigo, ¿vos estás esperando el 395, el que va para la capital? Atónito, no contestó y se quedó mirándolos con la boca abierta. Los pibes, extrañados, se rieron disimuladamente. ¿Qué pasó, amigo?, agregó el otro. Parece que hubieras visto una aparición. ¿Te pasó algo? No, no, alcanzó a decir, con voz tímida y trabada. Digo, sí, estoy esperando el 395. Me vuelvo para mi casa. Vine a visitar a mi amigo, que es médico. Qué estúpido, pensó. ¿Para qué les doy tanta información a estos dos que ni conozco? Ah, golazo, dijo el primero. Nos parecía, jaja. Cuando te vimos parado acá, en medio de la nada, dijimos, este no es de brigadier. Nos damos cuenta al toque. Pero mira, acá no para. La parada está en aquel poste, señaló uno indistinto de los demás a unos metros, oculto entre sombras. Antes había una plaqueta que lo indicaba, ¿viste? Pero un día se oxidó y se cayó a la mierda, y nunca pusieron otra. Ah, respondió él, expectante, pensando que ahora sí se venía el choreo. Se hizo un silencio incómodo. Los pibes se miraron, seguramente pensando ¿qué carajo le pasa a este? Y concluyeron. Bueno, no te jodemos más. Suerte. Buenas noches. Se dieron media vuelta y retomaron el paso hacia el pueblo. Él se quedó ahí, atónito, incapaz de creer que no le hubieran robado. Se sintió estúpido. Las apariencias y la sugestión lo habían engañado. Pobres pibes, pensó. Deben haber creído que me falla la cabeza. La idea se le hizo graciosa y soltó una carcajada que hizo eco en medio de la desierta oscuridad, y una vez más se sintió solo. Volvió a consultar la app. Ahora indicaba que faltaban 10 minutos para que pasara el bendito colectivo. Bien, pensó. Esa noche parecía interminable y no tenía idea a qué hora llegaría a su casa. Lo que sí sabía era que apenas llegara se iba derecho al buzón. Estaba recansado. La espera se fue acortando, 9 minutos, 7, 5, hasta que el cartel de la app marcó ahora. Miró hacia la ruta, del lado por donde debía venir el colectivo. No se veía ni se veía nada. Volvió a mirar el celular, impaciente, y tocó el icono de refresh. Ahora indicaba no hay arribos próximos. ¿Cómo puede ser?, pensó, comenzando a desesperarse. Si no vi pasar nada, ¿se trata acaso del colectivo fantasma? Cambió a la app de WhatsApp y le escribió a Ale. Che, amigo, acá estoy esperando el bondi como hace media hora y nada, ¿eh?
Aparte, por la hora que es, me parece que ya no va a pasar ninguno más. Te voy a tener que aceptar la invitación de quedarme a dormir en tu casa y salir temprano, jaja. Ale escribiendo. Qué cagada, amigo. Bueno, son cosas que pasan, jaja. Acá es normal. Si no es por ese tren o el bondi, no hay forma de ir para la ciudad, salvo que tengas auto, jaja. No es mi caso, respondió él. Che, pasame la dirección del hospital así paso a buscar la llave de tu casa. Dale, es acá. Ale le mandó un link de Google Maps. Estaba desandando el camino por el pasto hacia la entrada del pueblo, cuando escuchó un leve rumor aproximándose por la ruta. Se detuvo en seco, se dio vuelta y afinó la vista. A lo lejos se acercaba un vehículo. Abajo se veían los faroles blancos y arriba un tablero luminoso de color rojo. Lo miró fijamente hasta que por la menor distancia pudo confirmar que se trataba del 395. Tarde pero seguro, pensó, mientras trotaba de vuelta a su posición en el palo. Cuando el colectivo estuvo más cerca, levantó la mano para que lo viera, pero se desesperó cuando lo pasó de largo. No, la puta madre, se dijo, pero si me dijeron que paraba acá, me habrán hecho una joda. Sin embargo, vio que no siguió por la ruta. El chofer simplemente había parado un poco más adelante, y ahora el bondi lo esperaba con la puerta abierta y las balizas puestas, así que se echó un pique y lo alcanzó. Se subió y apenas había sacado el segundo pie de la calle, el bondi arrancó y cerró la puerta. La iluminación dentro era la típica de tantos viajes nocturnos que había hecho en bus. Una luz rosa resaltaba distintos detalles fileteados de color fluo. Había todo tipo de adornitos grasientos, las ventanas estaban empañadas y en el aire flotaba una densa niebla de humo de cigarrillo. ¿Hasta dónde, pibe?, le preguntó el chofer, que ya de entrada era todo un personaje. Tenía una jeta de indio tremenda, la cara llena de marcas que no supo si eran rugas o cicatrices, o ambas, y el pelo negro estilizado con un corte rolinga de flequillo recto que le parecía que llevaba un casco. Tenía las orejas grandes y en la que estaba a su vista un arito con un colgante de cruz. Al cuello una bufanda blanca y negra a cuadros. Iba escuchando a los redondos. El tipo, que había notado que él se lo había quedado mirando como tildado, le dijo en tono gracioso: ¿Viste qué feo que soy? ¡Ja, ja! ¿Qué va a ser, pibe? No todos podemos nacer con esa carita blanquita y tiernita tuya. Algunos somos así, fieros. Con un gesto de la mano, lo invitó a mirar a los otros pasajeros del bondi. Él torció la cabeza y miró. El conductor tenía razón. La mayoría de los pasajeros compartía ese look extrénsico y particular. Todos vestidos al estilo rolinga, con camperas de jean y cortes de casco. Tenían cara de estar en cualquiera. Iban fumando y tomando birra. Algunos sentados, pero la mayoría de pie, enroscados alrededor de los caños, charlando a los gritos, riéndose y trastabillando con cada movimiento brusco que hacía el colectivo. Que él supiera, no se podía fumar ni tomar alcohol en el transporte público, pero en ese momento, distraído por lo surreal de la situación, no le pareció importante. «Estamos yendo al concierto de Comanche, ¿viste?», dijo el chofer. «Va a tocar en un galpón abandonado del puerto. Yo ahora estoy haciendo mi último turno, y cuando termine el recorrido, nos vamos todos juntos para allá». E insistió: «Dale, pibe, decime hasta dónde te cobro, o me vas a decir que querés que te lleve gratis». Estalló en un frenético ataque de risa. «Perdón, sí, hasta la terminal de tren del centro», respondió él. «Tranquilo, pendejo, te estoy jodiendo. Dale, pasá, pasá, no pasa nada. Anda para el fondo, que queda lugar, y disfruta el viaje. Yo te aviso cuando te tengas que bajar». «Gracias», atinó a decir, extrañado, en voz baja, como perdido en su confusión. Y en medio del solo de saxo de los redondos, su voz quedó eclipsada. A los tumbos fue abriéndose paso entre los rolingas, que estaban tan borrachos, tan drogados, tan enfrascados en sus conversaciones de rock que ni lo registraban. Avanzaba como podía, pidiendo permiso, hasta que llegó al fondo y se acomodó al lado de un hombre gordito y mayor que dormitaba con la cabeza apoyada en la ventana y el regazo cubierto del frío con una camperita. Comparado con el resto, era el que parecía más normal.
Supuso que aquel hombre no iba a ver a Comanche al puerto, sino que sería un laburante cansado que, como él, volvía a casa después de un largo día. «Disculpe», le dijo al sentarse, con cierta torpeza por los volantazos que daba el chofer, pero el hombre ni se inmutó. Ya instalado, con la mochila entre las piernas, sacó el celular. «Le tengo que avisar a Ale que al final pasó el bondi y me subí», pensó, porque su amigo lo iba a estar esperando en el hospital para darle la llave. Pero descubrió que en aquella parte de la ruta, rodeada por kilómetros de campo, no había señal. «Bueno, fue. Cuando tenga señal le aviso, o si no será cuando llegue», se dijo, y reclinándose en el asiento, se quedó mirando por la ventana empañada, detrás de la cual los postes de luz se sucedían, difuminados en la ruta. Había cerrado los ojos y empezaba a dormirse, cuando sintió que alguien le susurraba: «Che, eu, che, eu». Se incorporó y miró alrededor. El hombre a su lado seguía dormido, los rolingas en lo suyo. Entonces su compañero de asiento movió la pierna y la chocó contra la suya, intentando llamar su atención. «Che, eu, acá», repitió, pero haciéndose el dormido, como queriendo que su comunicación pasara desapercibida. Inmediatamente agregó, en un susurro: «Tírate como recién y hacete el dormido como yo, pero vos escuchame lo que te voy a decir». Se quedó en su lugar desconcertado, pero cuando el hombre volvió a insistir empujando con la pierna, le hizo caso. «Pibe, te mandaste una recagada. ¿Vos sabés a qué bondi te subiste?», dijo en tono grave e intranquilo. «¿Cómo a qué bondi? Sí, o sea, ¿no es el 395 este?», preguntó él. Pensó que la pregunta era muy boluda, pero realmente no entendía nada. «Sí, es el 395, y yo soy el chofer». Él se quedó helado. Tuvo el reflejo de incorporarse para verle la cara al otro, para ver si se reía o si era una joda de mal gusto, porque no tenía sentido lo que decía. Como no contestaba, el acompañante volvió a insistir con los empujoncitos de pierna. «Para con eso», susurró, irritado. «No entiendo qué decís. ¿Cómo que sos el chofer?». «Mirá», dijo, oyó que movía los brazos. Abrió los ojos apenas y vio que el hombre intentaba correrse la campera que le cubría el regazo y las manos. Cuando la movió un poco, vio que tenía las muñecas atadas con una rosa. Se quedó así unos segundos, mostrándoselas, y después, como quien no quiere ser descubierto, volvió a cubrírselas con la campera. El desconcierto del chico no hacía más que aumentar. El hombre prosiguió: «Estos que están en el bondi, incluido el que maneja, se subieron hace una hora más o menos en Segundo Gómez. Cuando arranqué el último recorrido los vi en la parada de la ruta. Me pareció raro. Obvio, ya habrás visto la pinta que tienen. Pero nada, yo los dejé subir. Y al toque, cuando agarré la ruta, sacaron un destornillador y me lo pusieron en las costillas. Me dijeron que frenara el colectivo, me ataron y me sentaron acá». El hombre hizo una pausa. Él estaba paralizado, el corazón latiéndole como el tambor de una murga, golpeándole en el pecho. «Escúchame», continuó, «estos escaparon de un neuropsiquiátrico. Los escuché hablar. Es verdad que van al recital, pero son locos. Estaban internados y se escaparon». Sintió como si el respaldo del asiento se aflojara y se fuera para atrás, como hundiéndose. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía ser verdad, pero al mismo tiempo sentía que las palabras de aquel hombre guardaban una verdad y una lógica incuestionable. A pesar de que él no decía nada, el chofer del 395 continuó hablándole. Intentaba darle instrucciones en el medio de su shock. «Mira, me tenés que desatar, pero tenés que hacerte el boludo o se van a dar cuenta. A mí hace un rato me vieron moverme cuando intentaba sacarme el nudo y me volvieron a poner el destornillador, en el cuello. Por favor, pibe, te lo pido. La única chance que tenemos de salir vivos de acá sos vos. Yo tengo mujer y 2 hijitas», le rogó. Él, mientras tanto, empezaba a sentir que las extremidades le hormigueaban y el cuello se le entumecía. La espalda, las manos y las axilas húmedas y frías de sudor. El chofer volvió a insistir, por enésima vez con la piernita, y esta vez sumó unos codazos de yapa. «Dale, chabón, reaccioná, es ahora», susurraba,
pero la desesperación le hacía subir el tono inevitablemente, peligrosamente. Le propinó un último codazo en las costillas, fuerte, que le dolió, pero a la vez lo hizo reaccionar al fin. Entonces, él, discretamente, fue moviendo su mano izquierda, temblorosa y entumecida que hasta ese momento había reposado sobre su regazo, y despacio la metió por debajo de la campera, en una escena que vista desde afuera parecía como si él estuviera intentando ponerse cariñoso con la entrepierna del otro. Con la mano primero palpó el brazo del otro y se estremeció aún más al notar que, a pesar de la seguridad que había mostrado al dar instrucciones, el hombre también temblaba. Estaban los dos cagados de miedo. Siguió bajando hasta que palpó la soga. Era gruesa. Con la yema de los dedos notó lo que parecía ser un nudo, duro, enroscado y complejo. Automáticamente supo que no iba a poder desatarlo con una mano, que no iba a poder desatarlo en la oscuridad, con las corcovas que daba el bondi cada 5 segundos, manejado por aquel energúmeno loco y rolinga. Entonces se le ocurrió otra idea, y decidió cambiar de plan. Ahora fue él quien habló con seguridad. «Escúchame», le dijo al otro. «Bancame que yo tengo una cortaplumas en la mochila. Este nudo que te hicieron no te lo puedo desatar, pero voy a tratar de cortar la soga. Bancá». El otro no dijo nada, simplemente se limitó a aceptar la instrucción, desesperado por sobrevivir. Con la otra mano, la derecha, el chico bajó hasta la mochila que estaba en el piso, pero sin perder la aparente posición de estar dormido. Se recostó en el asiento, deslizándose hacia abajo con la espalda y hacia adelante con las manos y las piernas, hasta que alcanzó la mochila. Con impecable destreza para actuar con una sola mano, abrió un poco el cierre e introdujo el delgado brazo adentro. Hurgó entre sus cosas desordenadas hasta que tocó algo pequeño y metálico, la cortaplumas. Entonces llevó ambas manos debajo de la campera y lentamente, con cuidado, la abrió y presionó firme el filo contra la soga. «Por favor, tené cuidado, no me cortes», susurró el otro, con la voz ya quebrada. «Sí, sí, tranquilo, voy despacio», contestó él. Aquella cortaplumas, una Victorinox que se había comprado en una casa de camping y pesca, era nueva y buenísima, y estaba afilada. Empezó a cortar la soga sin dificultad. Sentía cómo las fibras del cordel se partían y el amarre cedía, hasta que solo quedaba un hilillo. «Che, amigo, ¿qué onda con vos? ¿Para dónde vas? ¿Lo vas a ver a Comanche?», dijo de repente una voz rasposa que venía de detrás suyo, cortando el silencio como un cuchillo. Detuvo el movimiento de cortar, se quedó helado, como un venado encandilado por los faros de un auto en la ruta. El dueño de la voz le posó una mano pesada sobre el hombro, torpemente, y lo zarandeó, queriendo despertarlo. Fingió despabilarse, una buena actuación, en su opinión, pero habría que ver si estaba a la altura de las circunstancias. Se dio vuelta y con voz somnolienta y confundida dijo: «¿Qué pasó?». El tipo se rió travieso y le dijo: «Uy, perdón, te desperté. Te decía si vos también vienes a ver a Manche». Por entre la luz rosa y el humo, le llegó la silueta de un tipo flaco, con ojos grandes y pupilas muy dilatadas, cara de rata, apoyado en el respaldo, asomándose por sobre el asiento, clavándole la mirada y esperando su respuesta. En ese momento, el chico pensó que ya estaba. Seguro lo había visto y escuchado todo, que los iban a matar. Movido por la adrenalina del momento, atinó a contestar: «¿Yo? No, no, no soy del palo. Vine a visitar a un amigo que vive en Brigadier Rodríguez. Fui en tren a la ida, pero me dejó en banda a la vuelta. Tocó tomarse el viejo y confiable 395. Contestó él, tratando de sonar tranquilo y rockerito a la vez, para no desentonar. Por un segundo eterno, el tipo lo miró fijo con aquellas pupilas que parecían dos lagos negros y redondos. Luego agregó, despreocupado: «Ah, ahí va. ¿Sabes que nunca fui a Brigadier? Dicen que es un pueblito medio chico y aburrido, que son todos viejos y no hay mucho que hacer. ¿Y qué hace tu amigo allá?». «Es médico, trabaja en el hospital municipal», respondió, intentando sonar normal a pesar de lo agitado que estaba, con la ansiedad zumbándole en los oídos y generándole manchas negras en la visión. «Ahí va», repitió el loco. Al parecer ese era su latiguillo, y asintió con la cabeza al ritmo de una canción de callejeros. El loco siguió preguntándole cosas triviales, como quien quiere pasar el rato haciendo conversación.
Le preguntó a qué se dedicaba y él respondió que trabajaba en una cafetería. Luego le consultó si estudiaba algo y él contestó que sí, que estaba terminando administración en la facultad. A cada respuesta suya, el tipo reaccionaba con el mismo asentimiento de cabeza, con una sonrisa demasiado exagerada y denotando un interés que a él le parecía fingido, mientras él, por su parte, trataba en todo momento de mantener la tranquilidad, como diciendo, estoy conversando con una persona más, un ser humano totalmente normal, nada raro por aquí, nada raro por allá, solo dos amigos de toda la vida charlando. A todo esto, el chofer seguía inmerso en su actuación de dormir, expectante, escuchando todo, pero sin moverse un milímetro. La conversación siguió así, ligera en apariencia, pero con preguntas que empezaban a antojársele cada vez más invasivas, incómodas, como adentrándose irreverentes en su intimidad. Y justo cuando el chico pensó que no podría mantener esa calma fingida por mucho más tiempo, el loco cambió el tono de la nada a uno mucho más serio, como si se hubiera acordado de algo re importante. Sabes que cuando te vimos ahí esperando al costado de la ruta, no sabíamos si pararte o no, y tras una pausa dramática agregó, porque por acá, de noche, se aparece la doña sin patas. ¿La qué? Preguntó él, con una intriga que se le antojó auténtica. La doña sin patas, repitió, los ojos muy abiertos, las pupilas imposiblemente grandes, señalando con un gesto apenas visible hacia la ruta, que se veía oscura y borrosa tras el húmedo cristal, como si tratara de una acuarela. Hay un par que están re perseguidos con eso, como Rogelio, e hizo un gesto de cabeza para el costado. El chico giró la cabeza y vio, un asiento más atrás y en diagonal, a un tipo bajito que estaba completamente inmóvil, como catatónico, la mirada perdida en la nada. Rogelio un día volvía caminando por el costado de la ruta y se le apareció. Dice que es una mujer vestida de blanco, tipo la Llorona, ¿viste? Pero de acá. Y dice que ella se le puso a caminar a la par y le empezó a pedir que la mire, y como que lo hipnotizó, ¿viste? Y aunque Rogelio no quería, la tuvo que mirar, y quedó así, ausente, ¿viste? Anda a saber qué vio, concluyó el tipo, ahora con los ojos grandes, perdidos en la niebla de tabaco que flotaba en el ambiente. Uy, papá, estos están re chapita, pensó él, el corazón a los brincos de nuevo en el pecho. Las palmas húmedas se las secó en el jean disimuladamente. Por el tono relajado que venía tomando la conversación, empezó a creer que tal vez se iban a salvar. No sabía cómo todavía, pero tenía la esperanza de que lograrían salir con vida, porque estos, además de locos, estaban en la luna, no estaban alertas. Pensó que sería fácil hacerse el copado con ellos e inventar cualquier cosa para que lo dejaran ir. Che, amigo, y escúchame, ¿vos sos de botonear? Él lo miró extrañado, con una sonrisa que le costó mantener, porque el otro no tenía pinta de haberle hecho un chiste. A su lado, notó que, transmitido por el asiento, le llegaban los temblores reactivados del chofer. No, amigo, yo nada que ver. Tengo códigos, ¿viste? No compro con la gorra. El tono rolinga le salió más forzado que nunca, casi como si fuera una burla. Ah, porque viste que sos así medio chetito, blanquito, robiecito. La verdad tenés cara de botón, ¿viste? Y acá nosotros la queremos pasar bien esta noche. Las pupilas, dos agujeros negros, amenazaban con devorarlo completo. No, no me quemes así, dijo él, empezando a chivar ríos debajo de las axilas y la espalda. El de las pupilas hizo un silencio, como analizándolo, y entonces pareció concluir. Tranquilo, papá, te estoy jodiendo. Si te tengo que decir la posta, me caíste re bien, loco. Bueno, te noto cansado. Te dejo que sigas apolillando. Jaja. Y desapareció por debajo del asiento. Respiró hondo. Apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos apenas un instante, dejando que el ritmo de la música lo envolviera. Tal vez había zafado, pensó. Solo tenía que aguantar un poco más, nada más. Y cuando él pensó que había zafado, al ritmo de la canción que estaba sonando, que era una de Ataque 77, el loco canturrió desde atrás del asiento. Igual, nosotros ya sabemos que vos sabés que estamos locos, dijo, asomándose ahora por el costado, por el lado del pasillo, con una sonrisa lenta.
Y mirándolo al chofer, que seguía haciéndose el dormido, agregó, porque el gordo chupapija este es el que boqueó. Y clavándole los ojos ahora a él, no podemos dejar que vos también boquees, que le digas a la yuta, porque los yutas son todos putos, y nosotros no nos bancamos a la gorra. Nosotros queremos ir a ver a Comanche, loco, a hacer pogo, cagarnos a piñas. Así que sí, lo vamos a tener que hacer. Y le mostró todo el comedor podrido. El chico tragó saliva. ¿Hacer qué? Pensó. Y el otro, como leyéndole la mente, te vamos a tener que meter un destornillador por el ojo, continuó el loco imitando el gesto con la mano, y hundírtelo en el cerebro, para que no boquees, para que te quedes pillo. Lo que pasó después ocurrió rápido. El de las pupilas dilatadas giró hacia adelante y gritó, «Che, Willy, trae el destornillador que a este hay que lobotomizarlo, para que no boquee». Tenía la cara eufórica, sonriendo con un sadismo excitado. Desde el pasillo avanzó un tipo flaco y alto, con cresta punk violeta y una remera negra de red, llevando en alto un destornillador de mango amarillo y negro, largo. Avanzaba lentamente, agarrándose de los asientos por los movimientos del micro. Los demás locos lo miraban sonriendo, con ojos perdidos, drogados y borrachos. De pronto, el colectivo pegó un frenazo. El de la cresta punk se fue hacia atrás y el destornillador cayó al piso. El de las pupilas grandes se levantó como para ir a buscarlo. Fue entonces cuando el chofer se levantó en el asiento a su lado, como impulsado por un resorte, dio un tirón seco al hilo de soga que lo maniataba y se liberó. Pasó por encima del chico con una agilidad inesperada y se lanzó sobre la espalda del de las pupilas, pesado, enroscándole las manos alrededor del cuello al grito de «¡Loco de mierda!». En eso, dos rolingas más, que estaban en la fila de adelante, se le vinieron encima al chofer para que soltara al otro. Él, incrédulo, se incorporó y se quedó mirando. Con los dos locos colgados de la espalda, el chofer lo buscó por encima del hombro y le gritó, «¡Rajá, pibe! ¡Abrí la puerta! ¡Rajá!». El rolinga que manejaba dio una coleada con el bondi de golpe, dejándolo cruzado en la ruta. Se levantó con una botella en la mano gritando, loco! ¿Qué pasa?». El chico y él cruzaron miradas. El pibe retrocedió, abriéndose paso hacia la puerta trasera. Le dio un tirón a la manija y salió. Afuera, la noche estaba fría y húmeda. El tramo de la ruta aparecía iluminado solo con las luces del bondi. Corrió sin virar atrás hacia el pasto alto y se tiró cuerpo a tierra, inmóvil. Durante unos minutos escuchó cómo el forcejeo continuaba adentro del colectivo, hasta que de pronto se detuvo. «Pibe, pibe, ¿dónde estás?», llamó una voz. Aguzó el oído. ¿Era la voz del chofer o de uno de los locos? No podía distinguirlo. «Pibe, vení. Ya está. Ya controlé la situación y llamé a la policía. Ya vienen a llevarse a estos locos». A él le parecía que sí, que sonaba como el chofer, y por un momento pensó en salir de su escondite. Pero algo lo frenó. Un pensamiento lógico y desgarradoramente irrefutable. ¿Qué probabilidades había de que un solo hombre, que rondaba los 50, hubiera reducido a una docena de enfermos mentales? Un escalofrío le heló la sangre al darse cuenta. Ninguna. Silencio otra vez. Entonces la voz cambió, desistiendo en la imitación, volviéndose pausada, intentando sonar a la vez aterradora y amable. «Pendejito de mierda, así que te haces el vivo. Si no venís en 5 minutos, nos vamos y te dejamos acá solo, en el medio de la nada, con este frío. Te vas a morir congelado, pendejo». Y tras una pausa agregó, «Dale, vení, ya está, no te vamos a hacer nada. Te dejamos en la estación, como vos querías». Pero no fue. No se movió. No dijo nada. Era verdad. Tenía frío. No tenía idea de dónde estaba, ni tenía señal, y no sabía cómo mierda volvería a su casa. Pero la única certeza que tenía era que si iba, lo iban a matar con un destornillador. Se hizo un silencio final. Entonces, en un tono musical, como si fuera el solo de una canción,
La voz canturreó. Como quieras. Se escuchó el sonido neumático de las puertas del colectivo cerrándose y luego el rumor del motor arrancando y acelerando, alejándose hasta que se perdió en la noche. Él, por las dudas, esperó 5 minutos más antes de levantarse, despacio, entre los pastos. Por un instante creyó ver, iluminado por la luz de la luna, a uno de los locos agazapado, en cuclillas, como un tigre listo para saltarle a la yugular. Pero enseguida comprendió que era su cabeza engañándolo, que solo era una sombra. Estaba nuevamente solo, y eso, se dio cuenta, era más aterrador que todo lo demás. Caminó de vuelta hasta la ruta y se paró en el medio. El bondi ya no se veía. Sintió alivio, pero fue un alivio amargo. Pensó en el chofer, sin quien nunca se hubiera enterado a tiempo de que los rolingas estaban locos y sin cuya ayuda no habría podido escaparse. El chofer del 395, al que ni siquiera le había preguntado el nombre, el que tenía mujer y 2 nenas. Pensó en el momento que acababa de presenciar. Sí, se había escuchado un forcejeo, pero después, nada. Silencio. Se le heló la sangre. Aquel silencio final probablemente marcaba la muerte del chofer, asesinado con un destornillador. O quizá lo dejaron inmovilizado, pensó. Después de todo, ¿por qué lo habían dejado vivo en un primer momento si podían haberlo matado? Lo meditó unos segundos, a la luz de la luna, y concluyó que no había forma de obtener una respuesta allí y en ese momento. Pero lo que sí podía hacer era intentar llegar a la civilización y avisar lo sucedido. Sacó el celular, lo levantó en el aire y lo giró en distintas direcciones buscando señal. Ni una rayita. Seguía en medio de la nada. Trató de decidir hacia qué lado le convenía caminar. ¿Sigo para el lado de la ciudad o me vuelvo? No recordaba haber pasado por ninguna estación de servicio desde que habían arrancado. Además, ¿cuánto tiempo había estado en el colectivo? ¿Media hora? ¿40 minutos? ¿Dónde carajo estoy? Finalmente concluyó que lo más lógico era seguir avanzando hasta encontrar la construcción más cercana. Además, con un poco de suerte, en algún momento pasaría algún auto que lo levantara. Tiene que haber alguien viviendo por acá. Iba caminando por el centro de la ruta con paso lento. Estaba cansadísimo, no solo por el agotamiento acumulado del largo día, sino también por la tensión física que le había dejado el estrés del escape. Encima, para completar la desgracia, había transpirado como un condenado del miedo, y ahora esa humedad se había convertido en frío, a pesar de la campera. Caminaba tiritando. No se oía, y mucho menos se veía, ningún auto. Cada tanto, una brisa fría acariciaba los pastizales, produciendo un sonido que a él se le antojaba como el de esqueletos bailando. Caminaba con la vista al piso, encogido de hombros para que el viento no le pegara en la garganta, que protegía con el cuello de la campera. De vez en cuando levantaba la mirada, buscando alguna luz, cualquier cosa que rompiera el paisaje monótono de ruta y campo, campo, campo. En un momento paró a orinar. Todas las cervezas que había tomado con Ale le estaban pasando factura. Aprovechó para revisar si había señal. Nada. Miró la hora, casi la 1 de la madrugada. Se puso nuevamente en marcha. Pensó en Ale, que estaba de guardia en el hospital. Se habrá quedado preocupado. La realidad era que no lo sabía. Nadie sabía dónde estaba. Lo último que Ale sabía era que él supuestamente estaba de camino al hospital a buscar la llave. Quizás sea mejor que crean que estoy perdido. En cierta forma lo estaba. Porque si me creen perdido, le van a avisar a la policía. Quizá el auto que finalmente aparezca sea de la policía. No, negó con la cabeza. En estos lugares no usan autos. Seguro va a ser una camioneta. Siguió enfrascado en sus pensamientos mientras caminaba. Trataba de pensar en cualquier cosa para olvidarse del cansancio y del frío. Caminar en automático. Cada tanto miraba por donde iba y se encontraba el mismo paisaje monótono y nocturno. Miró hacia adelante. Nada. Caminó. Miró hacia adelante. Nada. Caminó. Miró hacia adelante. Entonces, algo apareció a lo lejos, al costado de la ruta. Al principio no le dio importancia porque creyó que era un árbol, pero cuando estuvo más cerca volvió a mirar y se detuvo en seco. No,
No era un árbol, era una mujer. ¿Por qué carajo me pareció un árbol? Se la quedó mirando. Caminaba de espaldas a él, aparentemente en la misma dirección. Llevaba un vestido beige, quizá plateado. Eso a la luz de la luna era lo que había confundido con un tronco. ¿Qué hago? Podía apurar el paso y preguntarle si había una estación de servicio o algo cerca, pero no quería asustarla. Ya de por sí era extraño y peligroso que una mujer caminara a la 1 de la mañana por el medio de la ruta. Descartó la idea. Mejor seguirla a distancia. Seguro se dirigía a algún lado. Continuó caminando, manteniendo cierta distancia para que ella no notara que la seguían. Y fue entonces cuando notó algo raro. A pesar de que ambos parecían caminar a la misma velocidad, la mujer acortaba la distancia hacia él rápidamente, como si en vez de ir hacia adelante, estuviera desplazándose hacia atrás, de espaldas, como haciendo el moonwalk de Michael Jackson. El moonwalk, pensó, recordando el paso en el que el cantante movía los pies de tal forma que parecía deslizarse. Y al pensar en los pies, sus ojos bajaron instintivamente para mirarlos. Pero había un problema. No tiene pies. Se detuvo otra vez en seco, incrédulo, y por segunda vez en aquella noche interminable sintió que todo a su alrededor se desplomaba y él se hundía, la sensación del miedo materializándose en su cuerpo. Entonces, de a poco, entre imágenes sueltas y frases confusas, le volvió a la mente lo que el loco de las pupilas enormes le había dicho en el colectivo. No le había prestado atención en su momento, demasiado ocupado en escapar, pero ahora, al forzar la memoria, iba encajando piezas, algo sobre la aparición, allí mismo en la ruta, de un espectro sin pies, una advertencia que en aquel entonces había carecido de sentido. Y junto a esas palabras, sin querer, emergió también la cara de Rogelio, el bajito de mirada perdida, como si un susto lo hubiera dejado sin ganas de hablar para siempre. El recuerdo de ese rostro ausente y desencajado le hizo comprender que aquel encuentro no podía traer nada bueno y que una vez más esa noche su vida corría peligro. Mientras pensaba en eso, la mujer acortó aún más la distancia, caminando en reversa, flotando, sin pasos. La puta que me parió. Sintió el corazón retumbar en el pecho. Sin pensarlo, se dio media vuelta y empezó a caminar en sentido contrario. En segundos ya estaba corriendo. El viento frío le golpeaba la cara y el cuello, y mezclado con el sudor se sentía como una ducha de agua helada. Corría sin mirar atrás, convencido de que si lo hacía, la vería pegada a sus talones. Pero no hizo falta. Allá en el horizonte, donde la ruta se perdía, iluminada por la luna, volvió a aparecer la doña sin patas. Se detuvo, jadeante, incrédulo. El pecho le oprimía como si un soplo helado le atravesara los pulmones. ¿Y ahora qué hago? No había escapatoria. Corriera hacia donde corriera, tarde o temprano se la iba a cruzar. Entonces recordó otra cosa que había dicho el de las pupilas. Cuando Rogelio se la encontró, ella se le puso a la par, le pidió que la mirara y lo hipnotizó. Pensó que si mantenía la vista baja, quizá tendría una oportunidad de caminar hasta salir del área de influencia de la doña sin patas. Así que volvió a encaminarse en la dirección original, con la cabeza agachada y metida dentro del cuello de la campera, como una tortuga. Seguía la línea punteada que separaba los carriles. En un momento sintió su presencia. De pronto hacía más frío, y juraba que al sonido de sus pasos se sumaba otro, justo detrás, pegado a él. Con el rabillo del ojo alcanzó a ver el vuelo del vestido, suspendido a unos 15 centímetros del suelo. Un olor lo golpeó, lo reconocía, ese hedor que en plena ruta te avisaba que en algún lugar cercano, quizá entre los pastos, había algo muerto desde hacía tiempo, algo hinchado, invadido por bichos y aves. Cerró los ojos con fuerza y siguió caminando, manteniendo un buen paso, pero sin correr. Sabía que si lo hacía,
ella notaría el miedo y tal vez querría jugar con su presa antes de matarla. Aguantaba la respiración tanto como podía, pero de vez en cuando necesitaba tomar aire, y el olor estaba ahí, pegado. Entonces, parece que la doña sin patas se cansó de ser ignorada, porque de repente fuerte y claro, como una orden espectral, escuchó: «Mírame, mírame, mírame». Se lo repetía sin cesar. Primero creyó que venía de la derecha, luego de la izquierda, hasta que, horrorizado, comprendió que la voz brotaba de dentro de su cabeza. Era metálica, como si brotara de una cañería, una voz cloacal. Y ante su negativa empezó a acelerarse, más fuerte, más grave. «Mírame, mírame, mírame». Él no la miró, pero en un momento sintió que sus párpados se abrían solos, apenas una rendija, y que sus piernas perdían fuerza. Se obligó a presionar fuertemente las pupilas, manteniéndolos cerrados, a seguir caminando. Entonces la voz se fue deformando, arrastrando las palabras, como si aquella aparición se tratara de un muñeco de cera derritiéndose. «Mírame, mírame, mírame». Se llevó las palmas a los oídos, porque el alarido era tan fuerte que empezaba a dolerle en los tímpanos, y él sabía que tarde o temprano aquella tortura lo haría ceder. Apuró el paso y eventualmente perdió el sentido del tiempo. Entonces, después de un rato, se dio cuenta. La doña sin patas ya no gritaba, no sentía más su presencia, estaba solo otra vez, y lo único que escuchaba era el pasto movido por la brisa. Y entonces notó que por primera vez el pavimento frente a él se teñía con otra luz, distinta de la plateada de la luna, un fulgor amarillento. A la izquierda, lejos, había aparecido una estación de servicio. Cuando la vio, apuró el paso, sus últimas energías aplicadas a un último trote. Llegó y se metió atropelladamente en el shop a la vista de un empleado confundido y se desplomó en una silla, jadeante. Pasados unos minutos, el empleado, que lo había estado observando con mirada intranquila todo el rato, se le acercó tímidamente. Llevaba en las manos la carta de la cafetería. «¿Cómo está? Buenas noches. Le dejo la carta por si quiere pedir algo». La reacción del pibe tardó unos segundos en llegar. Levantó la vista del ventanal, que dejaba ver la ruta más allá, y con el rostro desencajado y la boca entreabierta, atinó a decir: «Gracias». El empleado no se retiró. Se lo quedó mirando, como expectante, y entonces dijo: «Disculpa, ¿te pasó algo? Pareciera que hubieras visto un fantasma». A pesar del shock en el que estaba, aquella pregunta le resultó graciosa, puesto que era la segunda vez que se la hacían esa noche. Entre pregunta y pregunta, la secuencia que se había desarrollado había sido tremenda. Una secuencia que lo había hecho temer por su vida varias veces y que definitivamente lo había hecho creer en fantasmas. Como única respuesta, se limitó a mirar al empleado con una sonrisa escuálida, de ojos cansados. Relojeando fugazmente la carta, indicó con calma: «Un café con leche y 2 medialunas, por favor». «¿De grasa?», preguntó el empleado, todavía confundido, titubeante. «No, de manteca. Eso solo, gracias». El tipo se retiró a prepararle el pedido y poco después se lo trajo a la mesa. Él comió y bebió como en un sueño, perdido en la nada, pensativo. En eso le sonó el celular con una catarata de mensajes y notificaciones de llamadas perdidas. También vio la hora, las 3:45 de la madrugada. Eran de Ale y de su vieja. Su vieja le había escrito primero un «¿Volvés?», y ante la ausencia de respuesta, más tarde «¿O te quedás en lo de tu amigo?». Finalmente, seguido de un «Buenas noches, me voy a acostar, beso». Pensó en lo contenta que hubiera estado su madre de recibir a su hijo con vida, si él le contaba todo lo que había sucedido aquella noche. Pero la pregunta era, ¿se lo contaría?
¿Se lo contaría a alguien en verdad? Después de todo, ¿qué sentido tenía? Las cosas que le habían sucedido esa noche lucían de todo menos probables. Cambió al chat con Ale. El primer mensaje era de eso de las 10:30, cuando hacía poco que él había subido al colectivo. Che, avísame cuando estés en la puerta. Ante la ausencia de respuesta, a las 11:15 le había escrito en tono de broma: Che, ¿estás vivo o ya te chorearon? Jaja. Finalmente, a la 1:30 de la mañana el último mensaje de Ale. Che, amigo, ni idea si al final vino el colectivo o si te fuiste a dar una vuelta o qué. Acá la guardia está muy tranqui, no vino nadie todavía esta noche, así que voy a tirarme a dormir un toque, dejo las notificaciones prendidas por cualquier cosa. Tocó para escribir, y redactó. ¿Qué haces, Ale? Sí, todo bien. Al final vino el colectivo. Disculpa que no te avisé. Pasa que en la ruta no tenía señal. Enviar. Se encontró con el mismo dilema que con su madre. ¿Le contaba lo que le había sucedido o no? Pensó que quizás sí, pero que iba a ser mejor contárselo en persona, la próxima vez que lo viera. Entonces agregó: tengo una secuencia para contarte que me pasó, tremenda boludo. Cuando nos veamos te cuento. Bloqueó el celular y lo volvió a guardar. Se terminó su pedido en silencio y se quedó un rato más en la estación de servicio. En un momento entró a comprar cigarrillos un camionero que venía a reabastecer a los surtidores de combustible. Él le preguntó si iba para el lado de la ciudad, si lo llevaba, y el hombre le dijo que sí, pero que tenía que seguir el recorrido por varias estaciones de servicio, así que a la ciudad llegaba como a las 9. Él le dijo que bueno, que no importaba, total seguro se dormía. Entonces arrancaron en el camión. Olía bastante a cigarrillo, pero la calefacción estaba al mango, así que se estaba bien. El camionero iba escuchando música, pero no demasiado alto. Él se sacó la campera y la usó de almohada para recostarse contra la ventana. Eventualmente se durmió. En un momento escuchó entre sueños que el camionero decía algo así como: «Che, ¿qué carajo pasa?». Lo dijo exaltado, mientras el camión desaceleraba y una luz de frente lo encandilaba. Abrió los ojos y vio al 395, con sus faroles blancos y su cartel rojo luminoso, que brillaba con números llameantes, infernales. Venía a toda velocidad de frente contra el camión. Un minuto antes del impacto, pudo ver a sus ocupantes, los rolingas locos, agazapados frente al vidrio delantero con los ojos muy abiertos y las pupilas enormes, eufóricos, expectantes por el impacto, y los chocaron a 200 kilómetros por hora. Entonces se despertó agitado, el corazón latiéndole con fuerza. Tardó unos segundos en reconocer dónde estaba. Seguía oscuro. Estaba en la cabina del camión, solo. Todo había sido un sueño. Pero el camión estaba parado al costado de la ruta, en medio del pasto, y el camionero no estaba. Lo buscó, intranquilo, con la mirada. Las luces de la mole metálica iluminaban la ruta desierta, y a los costados había matorrales oscuros donde los grillos chirriaban sin cesar. Como el preludio de una canción que empieza sutil e imperceptible y luego se va haciendo cada vez más presente hasta que explota, su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Dónde carajo se metió este tipo?, pensó. Tenía los ojos vidriosos, al borde del llanto. Se sentía impotente ante cómo aquella noche parecía volverse una pesadilla eterna, y cómo cada pequeño respiro, cada alivio, era seguido por una nueva situación de tensión. En una de sus tantas miradas frenéticas hacia todos lados, posó la vista en el espejo retrovisor. Como el camión estaba con las balizas puestas, porque su conductor se había ido a quién sabe dónde, el fulgor anaranjado iluminaba la ruta hacia atrás en flashes intermitentes. La carretera aparecía y se oscurecía en intervalos de 2 segundos. Y en el fondo, lento pero seguro, venía alguien caminando. Algo que, desde que se le había pegado, nunca había dejado de perseguirlo. Algo frío, muerto y hediondo. La doña, se dijo.
Entonces el solo de batería del preludio explotó en su pecho. Era el corazón retumbándole dolorosamente. Sabía que no tenía tiempo que perder. No importaba qué había pasado con el camionero, ni siquiera si había sido real o una alucinación. No iba a quedarse allí para averiguarlo. No iba a esperar que su muerte lo alcanzara caminando por la carretera. Sin sacarle los ojos de encima al espejo, forcejeó para desabrocharse el viejo cinturón que se había trabado. Con horror vio que, con cada flash que la baliza emitía, la doña parecía transportarse un poco más cerca, como si aprovechara cada instante de oscuridad para acercarse. Y a pesar de que estaba dentro de la cabina y con las puertas cerradas, no sabía cómo, pero le había llegado nuevamente aquel hedor a animal atropellado y ese frío en la piel que había sentido la primera vez que se le había aparecido frente a él. Finalmente, a los tirones, logró sacarse el cinturón. Se deslizó hacia la izquierda en el asiento de cuero hasta quedar frente al gigantesco volante. Bajó la vista al arranque. Las llaves estaban puestas. Gracias, Dios. Una bien, se dijo mientras palpaba los pedales con los pies y quitaba el freno de mano. Giró la llave. El motor emitió un leve quejido que se interrumpió demasiado pronto. Volvió a girar. El motor tosió un poco, ganando fuerza, pero volvió a detenerse en seco. Mientras insistía una y otra vez, jugueteando con la llave e intentando despertar a aquella mole somnolienta, se inclinó hacia la derecha y miró por el retrovisor. La doña ya estaba casi a la altura de donde el acoplado del camión terminaba. Miró por el espejo izquierdo y también la vio de ese lado. Comenzó a temblar mientras amarreaba la llave en la cerradura. Pero era inútil. El camión no quería encender y no iba a servirle de nada para escapar. Tenía que correr. Tironeó del picaporte y abrió la puerta. En un segundo todo el frío de la madrugada entró en la cabina e hizo que temblara aún más. Dio un salto y cayó sobre el asfalto. Se disponía a correr con todas sus fuerzas cuando notó que algo se movía entre los matorrales, a unos pocos metros. Se quedó helado, como una liebre encandilada por un auto. Entonces, entre los matorrales, surgió la alta y fornida figura del camionero que, dando zancadas, subía el terraplén mientras se subía la bragueta del jean. Al verlo parado ahí, frente a su camión, le habló con total naturalidad. «Uf, alto cloro me eché, no aguantaba más». El chico no dijo nada, se lo quedó mirando, intentando determinar si era su cerebro alucinando o si aquello era real. Temeroso miró hacia atrás. La doña había desaparecido. ¿Qué pasa, pibe? ¿Vos también tenés que mear?, le preguntó el tipo cuando lo tuvo al lado. No, no, hacía un poco de calor en la cabina. Quise salir a tomar un poco de aire. Ah, bueno, ahora le bajo la calefacción, no hay problema. El chico, mudo del susto, se limitó a subirse nuevamente y ocupar su asiento. Siguieron camino. Él volvió a apoyar la sien sobre el vidrio empañado, pero ya no intentó conciliar el sueño. Tenía los ojos grandes y saltones, ausentes, clavados en el espejo, en la porción de ruta que las luces traseras iban iluminando conforme la máquina avanzaba. El camión siguió su recorrido, parando en cada una de las estaciones de servicio que acortaban la distancia hasta la ciudad. Eventualmente, el estado de alerta mermó una vez más y el sueño se impuso para el chico. A eso de las 8, cuando tomaron la autopista que los dejaba en el centro, el camionero le movió el hombro con cuidado para avisarle que ya llegaban. Él se despabiló y vio que estaban en la ciudad al fin y que ya amanecía. «Pibe, llegamos. Avísame dónde te dejo», dijo el camionero sin sacar los ojos del camino. «En la estación de tren está bien, gracias», contestó él. «Listo», respondió el camionero. Bajó, caminó hasta la casa, entró en silencio para que su madre no notara la hora en la que volvía y se metió sin desvestirse en la cama. Y a pesar de estar tapado, sentía frío. Un frío que lo había acompañado toda la noche y que le recordaba a la ruta. Se estremeció. Decidió que no iría al asado, para el que ahora solo faltaban horas. Algo inventaría. Me quedé dormido, podría decir. Después de todo, era viernes, era feriado, y estaba muerto de sueño. Antes de quedarse dormido, pensó por última vez en el chofer del 395. ¿Qué habría sido de él? ¿Habría muerto? ¿Habría podido escapar?
¿Habría ido al concierto de Comanche con los locos? Sabía que la duda lo atormentaría por siempre. Aquella noche no había podido ser un héroe. Pensó que había veces en que no se podía ser un héroe, que lo único que se podía hacer era escapar, escapar para sobrevivir, y sobrevivir para cargar con el recuerdo de todo lo que pasó, por increíble que pareciera. Y se durmió. Fin. Gracias por leer esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like al video y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Me ayuda mucho para crecer. Yo soy Holzer Escribe y nos estamos viendo en el próximo video.